¿Alguna vez has sentido miedo, aun sabiendo que Dios te ha escogido? ¿Has dudado de ti mismo, aunque el cielo te llamó por tu nombre? Te invito a suscribirte al canal Profecta AI, donde revelamos los misterios, las historias y las verdades que el Espíritu Santo sigue hablando hoy. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración de las fuentes. Hoy nos centramos en una figura clave, aunque a veces queda un poco a la sombra, ¿no? Hablamos de Aarón, conocido sobre todo por ser el hermano de Moisés y, claro, el primer sumo sacerdote de Israel. Tenemos textos que nos cuentan bastante sobre su vida, desde que nació allí en Egipto hasta que murió justo a las puertas de la Tierra Prometida. Nuestro objetivo hoy es, intentar desentrañar un poco la complejidad de su figura, su carácter, y entender mejor ese papel tan crucial que tuvo, tanto en el Éxodo como, en cómo se estableció el sacerdocio levítico. Exacto. Vamos a ver esa designación divina que recibió, sus momentos de liderazgo que los tuvo, y muy importantes, pero también, claro, sus fallos. Algunos bastante sorprendentes, la verdad. Y veremos qué nos dice su historia, tal como la recogen las fuentes, sobre la fe, la obediencia, pero también sobre la debilidad humana, ¿no? La presión y esa idea de la santidad de Dios. Es una figura con muchos matices, sí. Perfecto. Pues vamos a ello. Empecemos por el principio, sus orígenes y esa llamada tan, un poco inesperada, ¿no? A ver, Aarón era levita, de la tribu de Leví, la que luego se encargaría de los temas religiosos, ¿verdad? Nació en Egipto, en plena esclavitud de los israelitas. Era 3 años mayor que Moisés. Y es curioso porque apenas sabemos nada de él hasta que Moisés tiene ya 80 años. Sí. Los israelitas, incluso con esa orden terrible de matar a los niños varones hebreos. Aarón, al ser mayor, pues o nació antes de la orden o se salvó de alguna manera, aunque no se cuenta como lo de Moisés. Y su entrada en escena es fascinante, ¿sí? Ocurre cuando Dios llama a Moisés, ¿no? Desde la zarza ardiente. Una tarea enorme, liberar a Israel. Pero Moisés, como recogen las fuentes, duda mucho. Duda de sí mismo, sobre todo de su capacidad para hablar. Dice que no es el adecuado. Llega a pedirle a Dios que envíe a otro. Fíjate. Y ahí es donde entra Aarón. Dios parece que un poco molesto con Moisés. Le dice algo así como, ¿acaso no conozco yo a tu hermano Aarón, el levita? Él sí que sabe hablar bien. O sea que es Dios mismo quien lo designa. Aarón será la voz de Moisés, su portavoz. Y lo que llama la atención, comparado con Moisés, es que Aarón parece obedecer enseguida. Las fuentes dicen que Dios le habla también directamente a él. Le pide que vaya al desierto a encontrarse con Moisés. Y Aarón va. Sin más. Escucha el plan que le cuenta Moisés. Cree en las señales. Y asume el rol. Al instante. Se pone a hablar con los ancianos de Israel. Quizá esa disposición fue clave, ¿no? Como un puente entre Moisés, que se había criado fuera, y el pueblo que sufría la esclavitud. Claro, tiene sentido. Y a partir de ahí les vemos juntos todo el tiempo, frente al faraón, pidiendo la liberación, participando en las señales, las plagas. La vara de Aarón, de hecho, tiene bastante protagonismo en varios momentos, ¿verdad? Sí. Labar es casi un personaje más en esa parte. Se convierte en serpiente, golpea el agua. Ambos siguen las instrucciones de Dios, parece que con bastante fidelidad, durante todo ese proceso hasta la salida de Egipto. Y esa colaboración tan estrecha sigue en el desierto. Totalmente. Cuando el pueblo se queja por la comida, en Éxodo 16, son los dos, Moisés y Aarón, los que dan el mensaje de Dios. Y es Aarón, de hecho, el que reúne a la gente justo antes de que aparezca la gloria de Dios y les den las codornices y el maná. Incluso es Aarón el que guarda una muestra de maná por orden de Moisés para que las generaciones futuras lo vieran, como un recordatorio. Hay una imagen muy potente también, ¿no? La de la batalla contra los amalecitas. Mientras Josué lucha abajo, Israel solo gana si Moisés mantiene los brazos arriba, en oración. Pero claro, se cansa. Y entonces a Aarón y Hur le sientan y le sujetan los brazos, uno cada uno, hasta que se pone el sol. Sí, esa imagen es una metáfora perfecta de su papel, apoyo constante a Moisés, que era el líder principal elegido por Dios. Aarón es su mano derecha, su voz cuando hace falta, su soporte. Su contribución es indispensable en la narrativa. Pero, y aquí viene el pero grande,
La historia de Aarón no es solo fidelidad. Hay un momento que es, realmente complicado, problemático. Ocurre cuando Moisés está en el monte Sinaí, recibiendo la ley, 40 días fuera, y había dejado a Aarón y a Hur a cargo del campamento. Exacto. Y el pueblo se impacienta, se ponen nerviosos sin Moisés. Van a Aarón y le dicen, oye, haznos dioses que vayan delante de nosotros, que a este Moisés no sabemos qué le ha pasado. Y Aarón cede. Cede a la presión, les pide los pendientes de oro, lo funde todo, hace un becerro de oro. Y no solo eso, construye un altar delante y proclama una fiesta para el Señor al día siguiente. Intentando como, no sé, mezclar las cosas. Es que cuesta entenderlo, ¿verdad? Alguien que vio las plagas, que cruzó el Mar Rojo, que estuvo incluso en parte del Sinaí, viendo la gloria de Dios. ¿Cómo pudo hacer eso? Las fuentes no entran en su psicología, digamos, pero el contexto apunta a eso. Una presión popular enorme, quizá miedo a que le pasaran por encima. Es un reflejo muy crudo de la fragilidad humana, ¿no? Incluso en líderes que han estado tan cerca de lo divino. Y lo que dice cuando Moisés baja enfurecido y le pide explicaciones. Sí, ¿qué dice? Pues la excusa es bastante pobre. Admite que recogió el oro, pero luego dice del becerro. Lo eché al fuego y salió este becerro. Como si se hubiera hecho solo, ¿sabes? Elude su responsabilidad en la fabricación. Vaya. Y la reacción de Moisés es durísima, claro. Durísima. Quema el ídolo, lo muele, lo mezcla con agua y se lo da a beber al pueblo. Un acto de humillación total. Luego llama a los que están con Dios y los levitas, su propia tribu, responden. Y por orden de Moisés ejecutan a unos 3,000 hombres. El texto dice claramente que Aarón permitió que el pueblo se desenfrenara. Un fallo garrafal, con consecuencias mortales. Y encima Dios manda una plaga por el becerro que Aarón hizo. Pero entonces llega una de las grandes paradojas de su historia. Porque a pesar de ese pecado tan grave, tan tremendo, con el becerro, Dios no solo le perdona, sino que le confirma a él y a sus hijos como sacerdotes. Para siempre, Aarón es consagrado como el primer sumo sacerdote, con unas ceremonias larguísimas, unas vestiduras especiales, todo muy detallado en los textos. Sí, ese sacerdocio, el levítico o aarónico, se vuelve central en Israel. Su función era esa, mediar entre Dios y el pueblo. Con sacrificios continuos, ofrendas. Y es interesante porque tenían que ofrecer sacrificios no solo por el pueblo, sino también por sus propios pecados, los de los sacerdotes. Luego, claro, en el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos usa esto para contrastarlo con Jesús, ¿no? El sumo sacerdote perfecto, sin pecado, cuyo sacrificio es único y definitivo, superando ese sistema. Pero incluso ya como sumo sacerdote, la vida de Aarón no es fácil. Hay más dolor, más problemas, dentro de su propia familia. Está ese episodio terrible de sus hijos, Nadab y Abiú, que también eran sacerdotes. Sí. Mueren. Dios los fulmina por ofrecer fuego extraño, algo que no debían hacer, en el tabernáculo. Y la reacción de Aarón. El texto dice, solo, y Aarón cayó. Ese silencio se interpreta de muchas maneras, pero a menudo como una comprensión profunda y sumisa, dolorosísima, claro, pero una comprensión de la santidad de Dios, de la gravedad de desobedecerle en lo sagrado. Parece aceptar el juicio sin protestar, quizás una señal de madurez o de temor reverencial aprendido a golpes. Y la cosa no acaba ahí. Hay otro momento de debilidad, ¿no? Esta vez junto a su hermana María, Miriam. Critican a Moisés. Sí, otro episodio complicado. El motivo que dan es que Moisés se casó con una mujer cusita, extranjera. Pero parece que hay más detrás. Exacto, la crítica va más allá. Revela celos por el liderazgo de Moisés. Preguntan, ¿es que Dios solo ha hablado por Moisés? ¿No ha hablado también por nosotros? Es un desafío directo a su autoridad. Orgullo de liderazgo, vamos. Totalmente. Y la respuesta de Dios es, inmediata y muy clara. Los llama a los tres. Y defiende a Moisés. Dice que con él habla cara a cara, de forma única. Y les echa una bronca tremenda a Aarón y a María por cuestionar a su siervo. El castigo visible es para María, lepra instantánea. Y ahí vemos otra cara de Aarón, ¿no? Sí, porque al ver a su hermana así, reacciona rápido. Le ruega a Moisés por ella. Reconoce el pecado. Hemos pecado locamente, dice. Parece un arrepentimiento sincero. Y curiosamente, Aarón no recibe castigo físico esta vez. Quizás por esa confesión rápida.
Y ya para rematar, digamos, la confirmación de Aarón como sacerdote, está lo de la vara. Así, frente a otras rebeliones como la de Coré, que también cuestionaban su autoridad, Dios hace un milagro muy específico. Piden una vara por cada tribu, con el nombre del jefe. En la de Leví, el nombre de Aarón. Las dejan delante del arca. Y al día siguiente, la vara de Aarón ha florecido. Ha echado brotes, flores y hasta almendras. Increíble. ¿Sí? Y Dios manda guardar esa vara junto al arca, como testimonio permanente de quién había elegido él para el sacerdocio, para que no hubiera más quejas. Pero a pesar de todo esto, de la confirmación, del servicio, a Aarón, igual que a Moisés, no se le permite entrar en la tierra prometida. Las fuentes lo relacionan con el incidente de las aguas de Meriba, ¿verdad? Donde parece que no siguieron bien las instrucciones de Dios. Exactamente. Ese fue el fallo que les costó la entrada. Así que, cerca del final de los 40 años en el desierto, Dios le dice a Moisés que suba al monte Hor con Aarón y con su hijo Eleazar. Y allí arriba, en un acto muy solemne, Moisés le quita a Aarón sus ropas de sumo sacerdote y se las pone a Eleazar. La transferencia del cargo. Eso es, asegurando la continuidad del linaje. Y justo después de eso, allí mismo, Aarón muere. Tenía 123 años, según la tradición, y el pueblo le lloró 30 días, reconociendo su importancia, a pesar de todo. Entonces, si hacemos balance, ¿qué retrato nos dejan las fuentes de Aarón? Fue un siervo obediente al principio, un portavoz clave, un apoyo fundamental para Moisés, el primer sumo sacerdote nada menos. Pero al mismo tiempo, inseparable de eso, fue un hombre que cometió errores gravísimos. Lo del becerro de oro es tremendo. Y mostró debilidades muy humanas. Miedo, celos. Exacto. El retrato es complejo, lleno de luces y de sombras muy marcadas. Su vida es, un estudio sobre el liderazgo compartido, las presiones de la autoridad espiritual, la tentación del poder, el miedo. Ilustra esa capacidad tan desconcertante del ser humano para fallar estrepitosamente, incluso habiendo vivido cosas extraordinarias. Pero no solo eso, también es una historia que apunta a la posibilidad del arrepentimiento, del crecimiento y de la gracia de Dios. Su silencio ante la muerte de sus hijos, su súplica por María, podrían ser signos de madurez. Su historia subraya las dos cosas a la vez, la gracia de Dios, que lo usa a pesar de sus fallos enormes, y la santidad absoluta de Dios, que exige respeto y obediencia. Aarón, portavoz, sacerdote, hermano, líder. Y también un hombre muy falible. Su vida, tal como la vemos en las fuentes, representa muy bien esa mezcla, a veces incómoda, ¿no?, entre un llamado divino y la fragilidad humana. Algo que vemos en muchas figuras bíblicas y que resuena con la experiencia humana en general. Desde esa disposición inicial y su servicio, pasando por sus caídas, hasta ese posible arrepentimiento final. Representa muy bien ese sacerdocio terrenal, ¿verdad? Necesario en su momento, instituido por Dios, pero que por su propia naturaleza y la de sus practicantes ya apuntaba a algo más, a una necesidad de mediación perfecta. Sirvió fielmente en aspectos clave del plan de Dios para Israel, sí, pero sus propios errores son como recordatorios constantes de la imperfección de cualquier sistema humano y de la necesidad última de una solución al pecado que fuera más allá de los sacrificios que él ofrecía. Y con esto terminamos nuestra exploración de hoy sobre la figura de Aarón. Quizás nos queda una pregunta ahí, flotando, para la reflexión personal. ¿Cómo se maneja esa tensión? La tensión entre una responsabilidad enorme, un llamado divino o un liderazgo espiritual y ser consciente de tu propia capacidad para meter la pata a lo grande. La historia de Aarón, con sus complejidades, no da respuestas fáciles, pero sí mucho en qué pensar sobre el liderazgo, la obediencia, la santidad, la gracia y la propia condición humana.